Hola, parece mentira, pero hemos llegado a la última jornada de las Urbanity Mau Talks. Os agradecemos enormemente que hayáis llenado cada una de las citas aquí en este espacio increíble diseñado por Pareid, un estudio londinense ganador del premio COAM Emergente 2020. Durante estos días han pasado por aquí coleccionistas, conservadoras y artistas. Y ahora vamos a hablar sobre festivales, otros formatos de trabajo en el espacio público. Para ello tenemos la suerte de tener aquí a quienes están al frente de Flora y Concéntrico, Emilio Ruiz Mateo y Javier Peña Ibáñez. Bienvenidos. Hola. Javier Peña Ibáñez nació en 1985 en Logroño. Formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es arquitecto con estudio en Madrid, comisario, investigador, docente y consultor de arquitectura, diseño y ciudad. Director de Concéntrico, Festival Internacional de Diseño y Arquitectura de Logroño, centra su actividad en la dirección, comisariado y difusión de proyectos culturales, lo que compatibiliza con la docencia. Emilio Ruiz Mateo nació en Córdoba en 1974, es gestor cultural y periodista. Es el director artístico de Flora y anteriormente trabajó en otros certámenes como la Noche de los Libros, el Festival Eñe o la Feria del Libro de Miami. Compatibiliza su trabajo en Flora con su trabajo como jefe de prensa en los festivales Jazz Madrid, Ellas Crean y con la editorial Automática. Y en sus ratos libres, que no sé de dónde se los saca, pero los tiene, hace collage con el seudónimo Mateo Fetén, que tiene todas las redes, ¿verdad? Está Mateo Fetén en Instagram, así que ya sabéis. Así que vamos a empezar hablando con Concéntrica y el propio Javier nos vas a presentar, si te parece, tú mismo tu festival. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por... Bueno, conocí a Emilio, ¿no?, y su trabajo, entonces me parece muy divertido que este formato, ¿no?, nos permita conversar y trazar una conversación en Madrid, entre Córdoba y Logroño, ¿no? Bueno, es una cosa bastante entretenida. Principalmente voy a contaros el proyecto, el Festival Concéntrico. Es el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Empezamos a trabajar en Logroño, en una ciudad del norte de España, en 2015. Y al final es muy interesante vincularnos a esta feria, ¿no?, porque nuestro espacio de trabajo natural y nuestro foco principal es la ciudad y el espacio público, ¿no? Con lo cual, eso acarrea muchos problemas, muchas cuestiones, ¿no?, que seguro que hoy debatimos, pero que condiciona también la forma en la que se presentan las propuestas y que muchas veces pensamos que es algo que parte de unos planteamientos muy innovadores, ¿no? Aquí veis justo la calle Portales en Logroño, pero son situaciones que en realidad han ido ocurriendo a lo largo de la historia en muchas de las eventos, representaciones, ritos, ¿no?, fiestas. Y aquí veis cómo justo en unas procesiones, ¿no?, en Logroño se construía un arco, como un arco del homenaje, ¿no?, que ha ido transformándose. Floral, ¿no? ¿Cómo? Es floral. Sí, era floral. Primera Sí, conexión. justo. Es un arco que es una estructura de hierro, ¿no?, pero que luego va forrada con boj, ¿no?, de tal forma que configura uno de los arcos de acceso a la ciudad de la muralla histórica, que ya no existe, ¿no?, y que al final, como de una forma de representar, se recupera esa arquitectura temporal, que no digo efímera, porque tiene una temporalidad variable, ¿no? Y en este caso ese arco ha ido ubicándose en diferentes puntos de la ciudad, haciendo de esa arquitectura temporal un hecho también contemporáneo, ¿no? Y en ese tipo de trabajo es lo que nos interesa también bucear en Concéntrico, ¿no?, que es en cómo los edificios, este es el antiguo Ayuntamiento de Logroño, donde justo ahora se monta este arco del Rebellín, ¿no?, que es el arco homenaje de esa muralla, pero que nos permite también contemporaneizar esas propuestas a través de la arquitectura y proyectos que modifican el paisaje y el día a día de las personas. Aquí veis Ring Deluxe de Plastic Fantastic, como justo, si veíamos antes el otro extremo de la calle Portales, en el otro punto, intentamos que la arquitectura sea un recurso para modificar la vida, ¿no?, y el día a día de las personas. Pero esa actividad no solo la hacemos sobre la arquitectura tradicional, sino también sobre los edificios más contemporáneos que hay en la ciudad, como es la estación del ferrocarril de Ábalos,
donde introdujimos esta intervención de SPY este año en el óculo, cerrando el óculo de la estación, casi como un guiño, ¿no?, a esa idea de arquitectura que se modifica en el espacio público. Nos gusta siempre trazar como una doble visión, ¿no?, entre lo histórico y lo actual, ¿no?, y como al final también algo muy característico, bueno, en España, pero sobre todo en el norte, ¿no?, los gigantes y cabezudos, como han sido también un recurso para invadir las calles, ¿no?, con elementos que modifican de forma, aquí vemos como la temporalidad es instantánea, ¿no?, y cómo esa idea de generar acciones colectivas y por la suma de individuos, también ha sido algo referente también en el desarrollo del festival. Aquí veis otra instalación de Tools for Action, que es un estudio de Berlín, con la intervención señales, que a través de una serie de mandos, bueno, un interruptor, ¿no?, generaba un código, aquí rojo, como donde estamos hoy aquí, ¿no?, que permitía emitir señales y codificar el lenguaje a través de la noche de la ciudad. Esa idea de unión y de manifestación y de festejo ha estado siempre muy presente en Logroño, pero en toda España, ¿no? Y eso es algo que también intentamos incorporar. Al final, introducimos contextos que van más allá de la idea de fiesta, que hablan de movilidad, que hablan de espacio público, que hablan de jerarquía de los lugares, pero que intentamos que sean como una gran escalera, ¿no?, que una persona pueda quedarse en el primer peldaño y otro llegue hasta el final según de dónde venga y cuáles son sus referencias. Y aquí está esta idea del Burgos, ¿no?, que venía a jugar contra el Logroñés, pues cómo de repente utilizaron esta instalación de Benedetto Bufalino sobre una serie de coches, la cubierta de madera sobre los coches, que hacía de ese espacio enfrente del Paseo del Espolón, de un lugar sobre el que posarse y hablar de movilidad, ¿no? Bueno, todas estas cosas que seguro que de una forma irónica él cuestiona y plantea, y que es lo que es el elemento fundamental del festival. Trasladar esos debates que quizás están muchas veces contenidos en espacios como donde estamos hoy aquí, el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectura, al espacio público, y que ese debate sea mucho más cercano. Este Paseo del Espolón, que está caracterizado por el monumento a Espartero, este monumento pues, de una ciudad del paseo, ¿no?, donde la gente salía a socializar, a encontrarse, a fotografiarse y a vincularse, también es otro de los espacios sobre los que trabajamos intentando trasladar y pensar sobre qué es un monumento hoy en día. En este caso, Iza Rutkowska, una artista de Polonia, introdujo este caballo de Troya para casi, pues para unos era un juguete y para otros era algo político, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no?, que tiene siempre Concéntrico, que puedes bucear, ¿no?, en el pensamiento y que intente trasladar debates que son no solo locales, sino universales. Y este caballo fue una gran prueba de ello, porque luego Iza lo trasladó a Milán, lo trasladó a Le Signe en Francia, hizo debates y contenidos en diferentes centros, como este es el Centro Nacional del Diseño Gráfico en Le Signe, y hablando al final de esta idea de caballo, de escultura y cómo, ¿no?, cómo empoderar a la gente con su propio caballo de Troya, y que, bueno, que los debates van más allá del espacio concreto de lo que ocurre en Logroño. Pero también intentamos introducir en el debate monumentos o la idea de otro monumento como son los edificios. En este caso, la Catedral de la Redonda, que encontré esta imagen, me parecía muy divertida, como eran más agresivos, ¿no?, que lo que somos ahora, ¿no?, y como en este caso en una procesión, ¿no?, del Jesús, bueno, de la Semana Santa, de repente metían toda esta iluminación. Pues nosotros también este año con Enrico Dusi, Matteo Guidoni, dos arquitectos de Italia, quisieron medirse, ¿no?, y veis cómo ahí en la sección de la catedral se extrapolaba, ¿no?, ese nicho, esa fachada principal al centro de la Plaza del Mercado, y cómo intentaban casi jugar también con la idea de representación y la idea de identidad de un lugar con el sello de Correos, y con esta cúpula que hablaba de lo textil frente a lo pétreo, ¿no?, de cómo lo fluido también puede generar un lugar de representación, un lugar de monumento, ¿no?, una idea de monumento con las reglas o con la arquitectura que entendemos que es actual, ¿no?, y esa gran cúpula. Lo textil ha estado muy presente en Concéntrico en otras intervenciones, porque nos permite también abarcar gran dimensión de espacio con una acción que en el tiempo sucede de una forma muy rápida, ¿no? Y en este caso, Circo Aéreo, que ocupó un gran aparcamiento, que veis que es casi igual de grande que la Plaza del Mercado, donde estaba
la cúpula que hemos visto ahora mismo nos preocupaba también porque en muchos centros históricos de España hay muchos vacíos, ¿no? Y en este caso el proyecto de COGA nos permitía ocupar ese lugar, equiparlo de noche como una linterna, pero de día como un circo aéreo donde conversar, donde unir a personas, ¿no? Y ponernos a dialogar, no como hoy aquí, sino en el espacio público, en la calle. La idea de conectar, de crear comunidad, de cohesionar, ha estado siempre presente en la historia de las ciudades. Y en este caso veis en la inauguración al monumento al Fuero de Logroño como con el Ayuntamiento de Logroño construyéndose, de Rafael Moneo, justo parecía un lugar, un espacio de representación, ¿no? Pues en este caso también nosotros cruzamos, el monumento está ahí al fondo, ¿no? Y cómo cruzamos a la plaza del Ayuntamiento para componer esta pieza en este año de Lanza Atelier, un estudio de México que con 24.000 ladrillos compusieron y modificaron la arquitectura de la plaza que quizá es más representativa de Logroño, donde se tira desde el chupinazo de las Mateos, pero también hay las manifestaciones, ¿no? Con lo cual, esa idea de plaza pública, de colectividad, fue modificada en este caso intentando pensar en los flujos, ¿no? Porque al final muchas de las acciones que hacemos tienen mucho de arquitectura, de modificación, de cómo se frecuenta el espacio público, cómo se camina, y esta idea también de utilizar los materiales que habéis visto, la madera, pero también el ladrillo, con la propuesta del estudio Palma y Hangar, modificaron el pasaje de la chimenea con esta concatenación de espacios que hablaba de lo doméstico en el espacio público. Con lo cual, son muchas palabras que voy hablando, ¿no? Y que seguro que luego Custodio nos saca en el debate, pero que también habla, como decíamos antes, de lo textil y de lo circense y de lo temporal. Y en este caso veis una de las carpas que ocupaba la plaza en las fiestas, como esa idea de rayas, ¿no? del color introducido en el espacio público, y que es algo que también nosotros hemos hecho con Anna y Eugenie Bach, dos arquitectos de Barcelona, que incorporaron esa idea de textil en una arquitectura tan pétrea como es el Calado de San Gregorio, que es una arquitectura donde se conservaba el vino y que ahora, frente a ser un espacio solo contemplativo, nosotros intentamos modificar a través del color y a través de arquitecturas temporales que contemporaneizan y dan otro diálogo a ese espacio. El color, que es también una estrategia que ha aparecido en otras instalaciones, aquí lo veis con 44 Flavors y el paisaje topográfico pintado, que hizo una acción que proviene del urbanismo, que es delimitar una zona en un lugar donde no había una plaza para componer y dibujar una nueva plaza, que fue una inversión en una zona de la ciudad, en la Villanueva, donde no había inversión desde hacía más de 15 años, y permitió generar un lugar. Ahora es muy divertido cuando te metes en Google y de repente aparece ya el nombre del lugar. De un lugar no existía, ¿no? Y al final lo temporal salta a nombrar una zona, ¿no? Como es la Villanueva y como es esta plaza. La arquitectura nos ha ayudado a recorrer también el espacio del centro histórico. Veis aquí la Torre de San Bartolomé desde otro lado, que es esa del fondo, y cómo ha sido un espacio de representación de la ciudad en muchos momentos. Veis cómo la suma de capas de la ciudad es muy presente también en Concéntrico, porque también habla de la propia forma de la ciudad. Aquí un mercado construido, pero luego un mercado en la misma plaza de pimientos, donde se vendían directamente el pimiento de las huertas del Ebro. Y nosotros esa plaza misma hemos querido también recuperar para dialogar con otras prácticas. Aquí veis la hoja, que es una intervención de FAR, que ahora de hecho hemos redimensionado para Matadero, que está ahora en la nave 17 de Intermediae, y cómo esta hoja al final también lo que nos permite es rescalar el espacio público y hacerlo mucho más próximo al uso de la persona, ¿no? Bueno, y esto tiene muchos más componentes como la focalidad de la plaza hacia un eje donde no está la portada de la iglesia porque está lateral, porque es un origen medieval, con lo cual la ciudad medieval se accedía a los edificios de una forma lateral, y en este caso ellos vieron claramente cómo esta plaza no tenía un foco fundamental y lo quisieron recomponer con un ejercicio tan sencillo como un pliegue de madera que permitía también hacer conciertos o hacer cualquier tipo de actividad en el espacio. Pero intentamos también recuperar los espacios con otras instalaciones para entender que la ciudad no es solo de una forma, sino que puede ser de muchas. Aquí veis la mesa de Picado de Blas, la mesa 100 pies, ¿no? que al final nos permitía situar una mesa en el espacio público que no fuera la de una terraza
privada o la de una terraza donde consumir cervezas u otras cosas. Y en este caso nos parece como interesante que al final que lo que intentamos es dotar al espacio público de mucha libertad para que la gente imagine qué hacer en esos lugares. Pero también incorporamos otras prácticas como es la de Guillermo Santomag en el interior del claustro de Santa María de Palacio, con esta fuente que hizo en 2018, que culminaba casi como una ironía esa rehabilitación del claustro y que al final era un fake, ¿no? Que se desmontaba y estaba hecho con cartón. Y la arquitectura quizá del pabellón, como el templete, ¿no? que ya no existe y que estaba en el Paseo del Espolón, con el concurso que abrimos siempre año a año para la Plaza de Escuelas Trevijano y que quizá es la arquitectura más entendida como un pabellón, ¿no? que habla pues, de muchas arquitecturas, que paso muy rápido para que veáis cómo un mismo espacio ha permitido, ¿no? Ir haciendo diferentes acciones que nos lleva a pensar en cómo se hace juntos una ciudad, cómo se trabaja desde lo colectivo. Y que es algo que hemos ido incorporando al festival con esta imagen que veis que es de la antigua tabacalera de Logroño, cuando se secaban las hojas del tabaco, la tabacalera, que es la chimenea que veíamos antes, con lo cual siempre hay una especie de ida y vuelta en los proyectos porque la ciudad, la historia es la misma. Y esta imagen me parece como emocionante porque nos habla de cómo construir conjuntamente. Y es algo que hemos ido haciendo a lo largo de los años y este último año con esta instalación de Hernan & Koufal, un estudio de República Checa que intentó hacer una gran fábrica de bricolaje en el patio de la biblioteca, que es la antigua tabacalera de Logroño, y construyendo directamente con la gente, ¿no? Esas mesas, esas taburetes, que luego al final han acabado en casas de personas. Este es un report que hizo Asier Rúa para imaginar cómo la arquitectura no acaba en los días del festival, sino que acaba componiendo una imagen diferente de la ciudad. Y es algo que hemos hecho en otras ocasiones también con Jakub, estos taburete tower que veis, ¿no? Que es como una pieza muy sólida y robusta, pero que el último día se desmontaba y componía también una serie de taburetes que al final acababan en las casas de las personas, como los taburetes de antes, pues otros taburetes, que habla también de la idea de souvenir, de cómo porque el souvenir de Logroño puede ser la imagen de la catedral, pero no este taburete, ¿no? Que acaba en la vivienda de esta persona. O cómo también la ecología y la biodiversidad urbana ha estado presente con esta última instalación que os presento hoy, con Vapa Collective de Finlandia, que era una gran filtro de luz, de sol, bueno, pero que era un lugar donde habitar otras especies que no solo los humanos, con insectos y que al final también entregábamos, ¿no? El último día a la ciudadanía y acaba pues, bueno, en esa colectividad, ¿no? Esta gente que tiene útiles en sus casas y que, bueno, yo os invito a que vengáis a verlo en Logroño. ¡Qué ganas! Muchísimas ganas de ir a Logroño, ¿no? ¿Cuándo es la próxima edición? Septiembre, del 1 al 6. Sí, nosotros este año la instalación, la edición octava va a ser del 1 al 6 de septiembre. Vamos a ver un vídeo. Y ahora vemos un vídeo. Del 1 al 6, agendamos. A ver si Iván nos pone el vídeo. Enhorabuena, es increíble, ¿eh? Gracias. Iván. Nos tienen que escuchar desde el otro lado. Sara. Está Iván. Ya. Este es el vídeo de la séptima edición, ¿vale? De la última.
septiembre. Del 1 al 6 de septiembre. Es que, vamos. Emilio, tienes el listón. O sea, ahora queremos ir a Córdoba, entonces, a ver si nos apetece tanto. A ver. Seguro que sí. Ya sabemos que no. A ver si lo Emilio consigo. Ruiz Mateo nos va a presentar ahora. Tú mismo preséntanos Flora, por favor. Vale. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por invitarnos, porque es una feria que nos gusta especialmente. A ti por hacernos dialogar. Y, bueno, Javier, tú sabes que estoy súper pendiente de este festival tuyo porque me encanta y creo que hay muchísimas conexiones, aunque de primera, a lo mejor el público puede no haberlo pensado hasta ahora, pero son muchísimas por varias cosas que supongo que en las preguntas vamos a ir contándolo. Nosotros en Flora siempre nos gusta decir que es un festival único, que es una especie, un lugar común en muchas ocasiones, pero en nuestro caso lo tenemos bastante claro que podemos decirlo, por varias razones. Es un festival de instalaciones florales, site-specific, en los patios institucionales de Córdoba. Todo esto lo vamos como contando poco a poco. Lo primero es saber qué es una instalación floral. En el mundo del arte floral hay miles de personas que trabajan con flores, que trabajan con grandes escenarios florales, pero desde el principio marcamos que queríamos crear instalaciones artísticas, que parece sencillo y en un ambiente como aquí todos lo entendemos, no se entiende así en el mundo del arte floral. Ocurre mucho que se acaban haciendo cosas decorativas con flores. Es una pared con la que nosotros nos encontramos siempre cuando hablamos, bueno, siempre con muchos floristas, ¿no? Nos presentan proyectos que no dejan de ser una decoración y huimos de eso en todo momento. Lo que buscamos es floristas que sepan entender que una instalación es trabajar con el espacio como un elemento más. No solo contar una historia, sino reinventar ese espacio y llevar al público como por caminos muy diferentes. En ese sentido, la conexión con Concéntrico es total. Site Specific, que es fundamental para nosotros. Nosotros buscamos a los mejores artistas de instalaciones florales del Ahora mundo. tenemos imágenes ya que nos acompañan. Genial. Que es, a veces suena un poco prepotente por nuestra parte, pero realmente el primer año, cuando diseñamos en 2016 qué artistas queríamos que vinieran a lo largo de los años, soñábamos que dentro de 10 años pudiera venir pues un Marcol, un Thierry Boutemy, o sea, los número uno, y la sorpresa fue que desde el primer año empezaron a decir que sí. No sé si es tanto mérito nuestro como que la propuesta que hacemos es una propuesta muy libre. Este tipo de artista tiene muchas presiones, trabaja, pues imaginaros, bueno, las grandes bodas de los últimos años la han decorado este tipo de artistas, trabajan con marcas y tienen una serie de condicionantes que no son los mismos que nosotros. Nosotros le invitamos como artista, no como florista ni como decorador. Gracias a eso vienen. También es cierto que tenemos unos premios que son los más cuantiosos. Los más cuantiosos del arte floral, los más. Y también está el tema de la ciudad. El hecho de invitarles a una ciudad pequeña que convierta a la ciudad en una exposición, porque son 6 instalaciones las que tenemos actualmente en Córdoba, hacen que se convierta como en una especie de paseo por la ciudad en el que va viendo una serie de obras, ¿no? No es irse a un pabellón ni nada de este estilo. Nacimos en 2017, fue la primera edición, y nacimos con la intención de hacer una mirada contemporánea sobre los patios de Córdoba. Córdoba tiene 2 grandes atractivos turísticos, que son la Mezquita de Córdoba y los patios de Mayo. La fiesta de los patios, supongo que la conocéis, pero básicamente es la gente abre la puerta de su casa para que tú entres a ver su patio. De por sí ya me parece un concepto increíble de fiesta que ojalá se nos ocurriera hoy en día, pero esta fiesta tiene 100 años, ¿no? Pero son patios en los que la relación con la flor es una relación muy cotidiana y muy decorativa también. La gente llena de paredes, llena de macetas las paredes de los patios hasta el tejado, abre la puerta de su casa y ahí acaba la historia, ¿no? Eso es en mayo. Nosotros lo que buscamos fue desestacionalizar el turismo de Córdoba, en primer lugar, que también es una manera de reinventar la ciudad, que la gente no fuera a Córdoba solo en primavera, que es cuando van en abril y mayo, sino que fueran en otro momento del año igualmente apetecible, que es el otoño, ¿no? La temperatura es perfecta, las horas de sol también. Es una ciudad muy para pasear en otoño. Entonces, lo que le pedimos a los artistas son que hagan una mirada contemporánea sobre esos patios que hay en mayo, ¿no? Los artistas que vienen a Flora... Bueno, esto es un resumen, los que estáis viendo en la foto son de las 3 primeras ediciones, luego veremos un vídeo breve de la 4ª edición. Nosotros lo que intentamos es que hagan a la gente acercarse a la naturaleza de una manera distinta. En ese sentido hemos nacido en el 2017, pero digamos que en los últimos, yo diría como 10 años, se está produciendo un acercamiento a la naturaleza diferente. Hay filósofos que hablan ya de que solo la última vez que ha sucedido esto ha sido en el romanticismo. No esa manera diferente de ver la naturaleza. Ahora está ocurriendo por cuestiones totalmente diferentes.
Y básicamente es por el tema de la sostenibilidad. O sea, ya no es un tema de gusto ni de estética, sino que tenemos que acercarnos a la naturaleza de nuevo porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Eso ocurre en el campo del pensamiento. No es casual que, no sé, Byung-Chul Han, Zizek, todos estos pensadores estén acercándose a la naturaleza. El penúltimo libro de Han cuenta cómo cultiva su jardín y a raíz de ese cultivo piensa en otras cosas, ¿no? El arte contemporáneo, cualquiera que haya ido a Arco lo habrá visto, la cantidad de pintores, escultores, gente de vídeo que está trabajando en la naturaleza. Ese acercamiento a la naturaleza es el que nosotros queremos también hacer en Flora. Todo esto, que puede ser un poco, no sé, sofisticado del mundo del arte, a la gente de Córdoba no hay que contárselo, porque luego tiene una parte muy lúdica el propio festival y muy sencilla. O sea, no hay que contarle, por supuesto, cuando le explicas las instalaciones florales, la gente las disfruta mucho más, pero no hay que explicar a la gente lo que tiene que hacer. Entre otras cosas porque está en el ADN del cordobés salir a ver patios. En mayo se hace, durante el resto del año también se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí cuando entran en un patio se encuentran a lo mejor esto. Esto es un artista francés que se llama Patrick Nadeau, que lo que hizo fue investigar los patios de Córdoba y lo que dijo fue, si en los patios de Córdoba las paredes están llenas de macetas, llenas, que hay un momento en que una de las grandes preguntas que hace la gente en el Festival de Mayo es cómo se riegan todas esas macetas, porque puede haber 400 macetas en un patio. Él decía, voy a intentar hacer lo contrario. En el único sitio donde no va a haber macetas es es en las paredes. Y creo esa instalación aérea de macetas en el patio del Museo Arqueológico. ¿Por qué lo hacemos en Museo Arqueológico, Palacio Vian, en este tipo de patio? Porque el patio cordobés ya se conoce y porque queremos diferenciarnos de esa fiesta de mayo, porque queremos respetar esa fiesta de mayo, no queremos ocupar ese espacio. En ese sentido, el primer año, recuerdo perfectamente el primer día, que tenemos cierto recelo a ver cómo la gente lo iba a percibir. Llegas a una ciudad que lleva 100 años con un festival de patios y llega un artista australiano, japonés, estadounidense, y de repente es como... No queremos que se interpretara como te voy a enseñar qué se puede hacer con flores hoy en día, ¿no? Ya se pueden hacer otras cosas. Ese recelo se nos pasó al primer minuto cuando vimos la respuesta de la gente y lo queremos entender porque se parece mucho en cierto sentido a la fiesta de mayo, porque no deja de ser salir a ver patio, ¿no? en esa línea. Aparte de las instalaciones, que es por supuesto el corazón del festival, hay una serie de actividades paralelas que en esta última edición han crecido exponencialmente y son las que creo que hacen ver esa línea que digo del nuevo acercamiento a la naturaleza. Hicimos, por ejemplo, el último día una acción que se llama Guerrilla Floral, que en ese sentido me recuerda un poco a los 2 taburetes que contaba Javier. Nosotros decíamos al final de la instalación del festival, ¿qué hacemos con estas miles y miles de flores y plantas que tenemos? No podemos tirarlas a la basura, no entra dentro de nuestro concepto, ¿no? Y en ese sentido, el primer año hicimos unos talleres más breves. Ya este último año hemos creado con Flor Motion, que es un colectivo floral que de hecho está aquí en esta feria, en Las Rozas. Hay una instalación de ellos. En ese sentido también tenemos una conexión muy buena ahí. Lo que le pedimos fue que trabajaran durante unos meses con colectivos deprimidos de la ciudad, en concreto con un barrio del Polígono Sur de Córdoba. Si ya de por sí en España hay varios barrios muy deprimidos, imaginaros en una ciudad andaluza, del centro de Andalucía, hay barrios que necesitan realmente una inyección de trabajo y de energía. Lo que hicimos fue que ellos trabajaran con una serie de colectivos de gente joven y no solo joven, para que pensaran qué podían hacer ellos con las flores que sobraran. Y el último día del festival se recogieron todas las que estaban en buen estado y en un parque de la ciudad crearon sus propias instalaciones. Luego con la Juan Gallery, que es una galería que seguro que conocéis de aquí de Madrid, que trabaja performance, hicimos una performance en la Plaza del Cristo de los Faroles, que es como, bueno, si ya hemos trabajado en la mezquita, por ejemplo, este año, el Cristo de los Faroles es también como un lugar sagrado de la ciudad, que en ese sentido también nos daba un poco de miedo. Con un colectivo como la Juan Gallery, que es hipercontemporáneo, ¿no? Pues crearon una performance maravillosa en la que 4 performers con flores se convertían en una especie como de esculturas humanas e interactuaban con el público y con una música y se creó como una especie de espacio sagrado, pero en otro sentido muy diferente al que es la Plaza del Cristo de los Faroles. Más actividades. Intentamos también que quede pozo en la ciudad durante todo el año. En ese sentido, invitamos a Carlos Magdalena, que es para nosotros uno de los botánicos más importantes que hay en el mundo. Ahora le llaman el Mesías de las plantas, porque en concreto él lo que hace es salvar plantas en peligro de extinción en cualquier lugar del mundo. Él trabaja en Kew Garden, de hecho acabó trabajando en Kew Garden sin ningún tipo de titulación, es uno de los jardines botánicos más importantes del mundo, pero por un empeño personal
y luego entiendes por qué esa persona tenía desempeño, quería acabar trabajando ahí. Le invitamos a venir a Córdoba un tiempo antes, un par de meses antes, a que conociera los patios de Córdoba, a que hablara con los cuidadores de los patios de Córdoba y a que repensara de alguna manera la flora de Córdoba. Luego, ya durante el festival, volvió y dio una conferencia maravillosa que está en YouTube, pensando qué cosas se podían hacer. Él dijo muchas cosas, porque es una máquina de pensar, pero una cosa muy bonita que decía es como, ¿por qué no utilizamos el patio cordobés, como una llamada de atención sobre la sostenibilidad? O sea, si hay gente en una ciudad del sur de España que para evitar el calor utiliza el patio, la vegetación y consigue bajar una serie de grados a la temperatura, ¿por qué no utilizamos esto como bandera para enseñarle a otros lugares qué es lo que se hace, ¿no? En ese sentido son las líneas cruzadas que intentamos siempre cruzar en el festival, con una misión. Se habla de la biofilia, que es a ver cómo lo explico, es el bienestar espontáneo que te da la naturaleza. Y te lo da no solo por la propia característica de la naturaleza, acariciar un perro, oler una flor, sino tiene una razón evolutiva. Es como el hombre reconoce la importancia evolutiva que tiene eso. O sea, la naturaleza no podemos olvidarla. O sea, tenemos que estar en ella porque solo con ella vamos a conseguir salir adelante, ¿no? Y en ese sentido queremos provocar eso en la ciudadanía. Vemos ahora si os parece un vídeo y igual se entiende un poquito más. Sí, estas imágenes las hemos visto. Sí. Iván, pon el vídeo, por favor. No es Alexa, ¿eh? Este chiste ya lo hice ayer. Iván está allí detrás.
Enhorabuena, Emilio, también. Dinos las fechas para que Este año las agendemos. las fechas son del 17 al 27 de octubre. La próxima edición, 17 al 27 de octubre. Eso es. O sea, podemos ir a los dos. Eh, Sabes que yo me he quedado con ganas de ir al tuyo porque Ya, siempre ya. coincidían. Ya. está todo, entonces, perfecto. Si os parece, os voy a hacer yo unas preguntas Sí. y luego abriremos el turno de palabra para cualquier curiosidad, cualquier cosa que queráis saber. Están aquí ellos para responder a todo. Lo primero, en los dos vídeos se ve que trabaja muchísima gente en la organización. Me gustaría saber cuánta gente trabaja en esto y, sobre todo, también se ve muchísima gente, ciudadanía de todo tipo, de todas las edades, de todo, disfrutando del festival. Me gustaría saber un poco las cifras de eso, tanto de participantes delante como detrás de la organización. Bien. Bueno, nosotros, el festival es tanto que busca la comunidad como que la forma de organizarse también es muy colectiva. Nosotros al final salían como todos los logos, pues hay como más de 30 instituciones, entidades, empresas, tanto locales, regionales, nacionales e internacionales. Era un objetivo desde el inicio, no tanto por sumar apoyo económico, sino que es una forma estructural del propio festival. Sentíamos que las ciudades son un espacio de investigación, de práctica en cualquier punto del mundo, con lo cual queríamos introducir esas miradas externas, sobre, en este caso, Logroño, que casi hacemos como un caso estudio, ¿no? Y para ello nosotros quisimos desde el principio como objetivo intentar trazar esa conversación cruzada con tantas entidades, principalmente los institutos culturales europeos que hacen su acción cultural en España, desde el Instituto Alemán, el francés, italiano, polaco, checo, rumano, finlandés, y con ellos invitamos y coproducimos instalaciones, con lo cual hay un equipo muy heterogéneo que está en muchos puntos. Luego hay un equipo base. Lo organizamos el festival con la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja, a través de la que vehiculamos todas las acciones y todo lo que hacemos. Y a nivel de cifras de público, la verdad es que ha ido creciendo, ¿no?, en los años, y nosotros, pues, para también pedir más, muchas veces, ¿no?, a las propias instituciones con las que hacemos el proyecto, solicitamos un informe a la Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja, que estaba justo al lado de los pabellones, ¿no? Entonces, nos informaron que este año, frente al año pasado, en el mismo fin de semana de Concéntrico, se había duplicado el número de asistencia a la oficina. Y este mismo año, en 2021, un fin de semana anterior, frente al fin de semana de Concéntrico, se había quintuplicado las consultas en la oficina. Con lo cual, bueno, más allá de los números exactos, sino que sabemos que funciona, que hay mucho público que viene para visitarlo, ¿no? Y con lo cual, bueno, eso es también una suerte, ¿no?, para configurar, pues, esa idea, ¿no?, de múltiple de gente, ¿no?, que al fin, que lo que intenta es hablar de arquitectura, hablar de diseño, hablar de espacio público, sin meternos a una exposición, sin tener que bucear en otros ámbitos, sino que viviendo la propia experiencia. Qué bueno. ¿Y Emilio? A nosotros nos pasa también un poco lo mismo. El primer año sí fue una cosa más propia nuestra, de nuestro equipo, nuestras ideas y nuestra gente, y con el tiempo se ha ido como involucrando a más y más gente de la ciudad y del resto de España. En ese sentido, en total nosotros somos, digamos, 16 personas en el equipo de organización del festival, como el núcleo duro, pero se llegan a tener 400 empleos directos en la ciudad, porque hay que pensar, pues eso, todo lo que hay de vigilantes de patio, mediadores, transportistas, herreros, carpinteros, guías turísticos. O sea, la suma es muy, muy, muy extensa. Pero quizá lo más interesante es el tipo también de conexión que se hace con algunos colectivos. Una de las mejores cosas que tenemos en el festival es el programa de asistentes artísticos. Traer este tipo de artista floral es una bomba en general un poco para el que tenga así un poco de curiosidad en el mundo del arte y este tipo de instalaciones, pero sobre todo para la gente del arte floral. Hay gente que va a Estados Unidos, ¿no?, un taller con estos artistas, pues nosotros le damos la oportunidad de trabajar con ellos, no solo de escucharles, sino de trabajar con ellos mano a mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese programa de asistentes, viene gente como de toda España y es bastante interesante. Luego toda la gente que estudia grado de jardinería, de arte floral, se suma. Las floristerías de la ciudad, que es bastante bonito cuando el primer año acababa el festival, el segundo, cuando te reencontrabas y te decían, oye, ahora la gente viene a la floristería y de repente nos dicen, oye, que dicen que soy artista, ¿no? En ese sentido nos parecía como una anécdota, pero muy bonito, ¿no? También muy bonito. Como de ir cambiando un poco como la mirada sobre una tienda de flores, ¿no?
y mucho más en colectivos. Luego a nivel ya de organización, claro, esto es un festival de una iniciativa privada, es una empresa, Seaside Hotels, coorganizado con el ayuntamiento, pero luego, claro, hay que meter en el festival a muchísima gente, ¿no? Ahí están los restaurantes, los hoteles, todo ese tipo también de colectivo que se beneficia del festival, ¿no? Luego se suma al festival. En cuanto a cifras, me lo he aprendido, soy malísimo para los números, pero como sabía que esto me ibas a preguntar, 192.000 visitas este año. Visitas, no visitantes, ¿eh? Bueno, para nosotros es imposible saber quién entra en cada patio, ¿no? Pero es muchísimo, desde Son luego. 192.000. Y luego lo que sí nos gusta calcular es visitantes por patio, que es lo único que nos puede decir si vamos mejor o no. Porque, claro, hay años que hay más instalaciones, hay años que hay menos, hay más actividades, hay menos, pero las personas que entran en un patio un día son 6.400 en la última instalación, en la última edición. Que imaginaros en un patio en el que a veces caben 20 personas, en otro caben 2.000, es como estamos contentos a nivel de cifra. Siendo tan increíbles ambos festivales y dándonos tanta envidia, ¿no podría Madrid ser subsede de estos festivales de alguna manera? Bueno, nosotros itineramos 3 de las intervenciones con el Ministerio de Transportes a los jardines de nuevos ministerios. Es una práctica que hacemos desde hace 2 ediciones y esta tercera edición también lo haremos en septiembre. También es como con la idea también de introducir los procesos sostenibles en todo el proyecto, ¿no? Y eso nos permite dar una segunda vida a las instalaciones, funcionan de forma ¿Coinciden diferente. fechas? No. No, es justo después. Nosotros traemos 3 de las instalaciones que han estado en Logroño aquí con otra lógica, otra forma, ¿no? Luego sí que a partir del propio concéntrico, como decía antes, ahora en Matadero, en Intermediae, hay una instalación que parte de las instalaciones de concéntrico, ¿no? Que es la hoja, el pliegue de madera, que ahora está con otra lógica porque está en el interior. Dialoga con la arquitectura industrial de Matadero, con las columnas, ¿no? Pero al final también funciona como una continuidad, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta trabajar en Logroño porque, por un lado, hay una concentración de tipos de tejido con un caminar sencillo, ¿no? Al final, si lo hiciéramos en Madrid y vamos a hacerlo en el barrio de Chamberí, pues todo el barrio de Chamberí es igual todo el rato, ¿no? Entonces, la suerte que tenemos es que puedes estar en el centro histórico, pero puedes salir al ensanche, pero puedes salir al río, ¿no? Con un caminar rápido. Y eso, al final, te hace percibir el proyecto como mucho más heterogéneo, que hay muchas más formas de aproximarse. No solo es la ciudad histórica, sino que es otro ámbito, la ciudad contemporánea. Bueno, y eso es algo que se busca premeditado en el proyecto y, claro, eso en una ciudad más grande no se da. Tendría otra lógica, podría hacerse de otra forma. A nosotros sí nos gusta pensar en un Flora en otra ciudad, la verdad, sin dejar lo que es Córdoba, por supuesto, ¿no? Porque tiene todo el sentido por lo que hemos contado de los patios y por la cultura floral que hay, ¿no? En ese sentido es muy divertido cuando la gente entra a ver las instalaciones, los propios artistas muchas veces se sorprenden de cuánto sabe de flores la gente. Porque claro, hay que entender que en Córdoba hay mucha gente que vive rodeada de flores, ¿no? Eso, Flora como nacida en Córdoba y como mantenerse en Córdoba nos parece que es lo que queremos hacer sin ninguna duda. Pero también tuvisteis sí, una experiencia aquí en Madrid, estoy recordando, ¿no? Sí nos gusta pensar que podría haber un Flora en otro sitio y lo que también nos gusta mucho es como hacer pequeñas incursiones. El año pasado con el Museo Thyssen, con la exposición que hubo de Georgia O'Keeffe y con Gran Meliá, llevamos una instalación al jardín del Palacio de los Duques, que está aquí en la calle La Bola, justo enfrente de Sí, es que me ha venido el flash. Ahí hicimos una instalación inspirada en Georgia O'Keeffe. Fue increíble, fue convertir los paisajes de Nuevo México en una instalación floral, que es curioso porque también es un paisaje muy agreste, pero se conseguía, ¿no? A nivel con colores y tal. Y luego también la instalación ganadora del primer año y la del segundo, perdón. Sí, la del segundo estuvieron aquí, en el Círculo de Bellas Artes y en el Instituto Cervantes. En ese sentido, como pequeñas incursiones. Nosotros lo hacemos en los patios y tiene todo el sentido, pero también es verdad que no es la única ciudad que tiene esa cultura floral. Obviamente, lo podemos hacer en otra ciudad con patio, lo podemos hacer en jardines, se puede hacer en edificios cerrados, que para nosotros sería mucho más sencillo, porque imaginaos lo que sufre una instalación floral al aire libre durante 6 días. O sea que sí, ese tipo de incursión nos encanta. Qué bien. Ambos son festivales verdaderamente internacionales, traéis a gente súper potente de otros lugares del mundo. ¿Hay algún festival similar al vuestro fuera de España? ¿Algún espejo en el que os habéis mirado para desarrollar Concéntrico y Flora? Nosotros no, de verdad que no tenemos un festival en el que nos podamos mirar porque los festivales florales son más técnicos, van mucho más a
Bueno, es que os podía contar cosas muy locas, ¿eh? De festivales en los que de repente si coges un tallo y lo cortas a más de 5 centímetros, estás descalificado, porque ese tipo de flor no se puede cortar. Nosotros eso nos da exactamente igual. O sea, nosotros vamos a la parte artística de lo que se puede hacer con un espacio con flores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay festivales florales mucho más importantes. El Chelsea Flower Show de Londres lleva muchísimos años, pero es un festival de jardinería y de artistas ingleses. Nosotros tuvimos como máxima del primer año que solo podía haber un artista español en cada edición, porque no queremos ser ahí como chauvinistas en ese sentido, ¿no? Es un festival internacional, pues cada país tiene una representación. Festivales, no, te diría que nosotros miramos más, digamos que nos gusta más ir a un arco, a un documenta, a un concéntrico, O un Urbanity. o a un urbanity, por supuesto. Un Claro. poquito. Que sí, que a un festival floral. Nos reconocemos mucho más aquí que en un festival floral, muchísimo más. A ver, nosotros sí que yo hacía práctica, hacía instalaciones, ¿no? Y sí que me participé en un festival en Montpellier, el Festival de Arquitecturas Vivas, ¿no? Que no es como ese festival, ¿no? Porque ese se hace en los patios de Montpellier, pero sí que intenta tener como una lógica de que la gente salía a la calle a ver su propia ciudad, ¿no? Me parecía como muy poético, pues decir, no voy a comprar, no voy a sentarme en una terraza, no voy a consumir, sino voy a experimentar otro lugar, ¿no? Y un domingo todo el mundo paseando, ¿no? Viendo eso. Y me pareció como eso atractivo, como de germen, ¿no? De idea, de proyecto, ¿no? Pero bueno, que es verdad que hay muchas otras lógicas. Nosotros lo que intentamos siempre es trabajar mucho desde lo material, ¿no? Desde lo formal, bueno, y que eso, bueno, que modifique la forma de usar los espacios desde quizá una visión, pues, desde ese lado. Detrás de vuestros festivales hay muchísimo trabajo para que salgan así como salen, pues hay muchísimo trabajo, esfuerzo, sacrificios, a muchísimo más del que podamos imaginar, noches de insomnio, me imagino, angustias, etc. ¿Qué es lo que hace que merezca la pena? ¿Qué es lo que verdaderamente os hace seguir adelante con Flora y con Concéntrico? A ver, yo siempre lo planteé como un proyecto con... o sea, yo cuando fui a contárselo para fundar el proyecto, ¿no? Porque fui como a decir, pues quiero hacer esto. Entonces, me acuerdo que la historia era que me parecía que era un proyecto que por eso en la primera edición se llamaba 01, porque era un trabajo de continuidad, de trabajo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Aprendemos de la gente que viene y nosotros con ellos con nosotros, y vamos a proyectos que tensan más la cuerda porque pensamos que hemos aprendido juntos, ¿no? Y que podemos ofrecer otras cosas que nos permita continuar en ese diálogo. Y por eso seguimos haciéndolo. Luego quizá hay un año que eso no lo percibimos y se acabará. Pero sí que tenemos varias líneas de trabajo que van sumando complejidad de forma transversal entre los años, con lo cual sí que es verdad que si tú has vivido varias ediciones vas viendo pues temas que van tocándose, ¿no? De una forma tangencial en varias instalaciones de las 18 que hemos hecho este último año, ¿no? Y que van bebiendo de las anteriores y es algo que se retroalimenta, ¿no? Y eso si haces como una pop-up, ¿no? De nada, no hay ese aprendizaje de atrás, ¿no? Y que nos permite pues mejorar también. A nosotros quizá lo que nos hace no seguir adelante y superar toda esa insomnio y todos esos momentos de angustia y de trabajo es lo que pasa durante el año, porque 10 días son maravillosos, lo disfrutamos muchísimo, pero claro, es tanto esfuerzo, también tanto presupuesto, que en el fondo es como para 10 días, ¿no? Te crea un poco como de... A nosotros nos crea un poco de, al principio, nos explotaba un poco la cabeza, ¿no? Puedo decir, entonces tenemos que pensar todo lo que dura durante el año. Y lo que nos enriquece es eso, lo que nos enriquece es pues esta anécdota que os cuento de los floristas, son los asistentes artísticos que el primer año a lo mejor están como asistentes y el tercer año son uno de los artistas que se presentan. Nos llena también un poco que de repente el Museo Thyssen piensa hacer algo y piensa hacer una instalación floral. No sé, a lo mejor hace 8 años no lo hubiera pensado, ¿no? Porque hay un festival que está todo el rato como machacándote ese tipo de instalación, ¿no? Y luego la propia ciudad, que la propia ciudad, Córdoba tiene un pasado muy, muy pesado y a veces le cuesta, creemos un poco, bueno, nos cuesta un poco entender ciertos festivales de este tipo, o sea, propuestas más contemporáneas. Entonces creemos que triunfe a nivel turístico, de público, de prensa, un festival así, que se aleja de todo lo folclórico, ¿no? Y de todo lo más tradicional de la ciudad, pues también creo que eso nos hace un poquito decir, pues venga, otro año. Qué bien.
Nos hemos quedado en realidad sin tiempo, pero como hemos prometido turno de preguntas, si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta que hacer, es el momento. Te viene el micrófono. Sí. Él, ahí. Hola, buenos días. Agradeceros vuestra intervención, que yo creo que es muy interesante en ambos casos. Y solo quería preguntar una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el criterio que tenéis para la elección de obras? Quiero decir, imagino que tanto en uno como en otro caso habrán múltiples artistas encantados de participar. Entonces, hay criterios objetivos, criterios de valoración artística, en fin, el que tengáis, nada más. Gracias. Nosotros abrimos una convocatoria anualmente para 3 de las localizaciones, de esas 18 instalaciones, 3 salen a concurso internacional. El año pasado, de hecho, para esas 3 localizaciones se presentaron 630 proyectos de más de 50 países, con lo cual es complejo la selección. Solo 3 proyectos de esos concursos. Y este año, de hecho, ahora están abiertos hasta el 11 de marzo, así que tienes tiempo, pues hay todavía un poco de tiempo, 10 días para... Estamos todavía en la convocatoria abierta para 3 de los espacios, justo 2 en Logroño, en la Plaza Escuelas Trevijano que hemos visto antes, una calle, la calle Obispo Bustamante, para la idea de repensar la sección de la calle como espacio de convivencia, y luego una de las instalaciones que hoy no he contado tanto porque es más urbano, ¿no? Pero la que sale al paisaje, a un entorno de viñedos, que este año por primera vez tiene doble localización, uno en La Rioja y otro en Portugal, en la zona del Douro, donde vamos a hacer como un diálogo entre 2 paisajes vitivinícolas, bueno, que dan identidad al lugar, al territorio. El resto, hasta las 18, que son 15 otras intervenciones, por un lado hay habitualmente 2 escuelas invitadas. Este año, bueno, lo avanzo, será la Central St. Martins en Londres. Nosotros intentamos ir buscando escuelas que puedan dar, bueno, volcar su aprendizaje también desde el no profesional, ¿no? De hecho, los concursos están abiertos para estudiantes también, o sea que luego el ganador pues, es anónimo todo, intentamos siempre ser muy transparentes en eso. Y el resto son coproducciones que hacemos con las diferentes instituciones europeas, con lo que principalmente son invitados que yo realizo, el comisariado, para bucear pues, en la realidad arquitectónica de Hungría, o sea, es todo muy... o en la realidad arquitectónica de Polonia, ¿no? Entonces, al final vas trabajando año a año para intentar incorporar prácticas que sean una representación también, ¿no? Es, por un lado, de dónde vienen, pero que también, por otro lado, en la propia edición haya una práctica heterogénea en la forma de aproximarse, ¿no? Desde el punto de vista más artístico o más material o más conceptual, ¿no? Y eso permita que haya 18 intervenciones que suman una forma diferente de afrontar el proyecto, afrontar la ciudad, ¿no? Y, bueno, es algo que sí que es complejo para articular ese puzzle, ¿no? Y que tenga sentido y también en la edición completa. Nosotros lo que marcamos siempre es el tema de la instalación. O sea, que se presentan muchos floristas, pero lo que decía al principio, ¿no? Que tienen que entender lo que es una instalación artística. Y eso nosotros lo vemos como muy pronto, muy pronto. Mira, me acuerdo, por ejemplo, el segundo año, la artista española que trabajó, si el primer año tuvimos a Isabel Marías, que es una indiscutible del arte floral en España, el segundo año fue Lola Guerrera. Y hay gente que le sorprendió. Lola Guerrera es una artista plástica, que ha estado en Arco varios años, pero claro, lo que nos presenta de repente es una instalación en un patio de Córdoba, que es el Palacio de Oribe, que es un patio blanco, que en ese sentido suelen elegirlo mucho los artistas, porque es como un lienzo, no es mucho más fácil trabajar ahí. Y ella, que es cordobesa, pero se había ido de Córdoba, vivió en Córdoba en los años 80 y leía mucho cómics de ciencia ficción. Y de repente creó una instalación que era una especie de cometa de flor seca que caía en el suelo del patio, creaba un cráter y de ahí nacía como una botánica nueva. Claro, dijimos, es que sí, o sea, no hace falta tener tampoco ni siquiera un currículum como artista floral, hay que saber entender lo que es una instalación artística hecha con flores. Eso por un lado. Sí que es cierto que solemos mirar que sí haya hecho otras instalaciones, porque no nos podemos arriesgar. Al final son 6 artistas los que están en el festival y es un formato complicado, más aún con material efímero, que eso no hemos hablado, pero claro, se trabaja con algo que muere a los 4 días, entonces es muy complicado. Y luego también hay un criterio de sostenibilidad. Siempre buscamos artistas que no de repente nos hagan, no sé, nos traigan una estructura de plástico enorme llena de flores, o sea, que eso iría en contra de nuestro principio, ¿no? Eso les complica muchísimo la vida, claro, muchísimo, ¿no? Hay una cosa que es la espuma floral, que lo conocemos todos, que es esta espuma verde sobre la que se pinchan las flores, que eso
Los artistas florales en general ya lo aborrecen porque es todo microplástico y es terrible utilizar eso. Claro, cuando llega una instalación con eso, pues obviamente está como descartada. O sea, una serie de criterios. Lo que sí es cierto que desde el año pasado incluimos un patio que se llama el Patio Talento, y es que uno de los 6 artistas que participan no está seleccionado por nosotros. Es un concurso abierto también, nos mandan obra, no hay que tener un currículo ni nada, simplemente hay que presentar una buena instalación y compite al mismo nivel que el resto de artistas, que es uno de los grandes alicientes que tienen estos floristas, ¿no? Que compiten con los número 1, ¿no? Ese es el criterio. Pues hemos sobrepasado el tiempo, lo siento, pero no hay opción de más preguntas. Seguro que ya habéis agendado las fechas de las próximas ediciones de Concéntrico y Flora para viajar a Córdoba y a Logroño. Pero nos quedan simplemente aún unas horas, nos quedan las últimas horas para disfrutar aún de Urbanity, así que vamos a aprovecharlas. No nos queda aquí más tiempo, pero sí de Urbanity las últimas horas. Así que nada, muchísimas gracias por venir y gracias de nuevo a todo el equipo de Urbanity, gracias especialmente a Gorka, Almu, Isa, Macarena, Sara y Sergio, que trabajan todo el año para hacer esta feria posible. Muchas gracias.